Buenas tardes. Vos nos decís, Germán, cuando... Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Hola, Marce. ¿Quién me saluda? ¡Hola! Hola, Claudia. ¿Cómo va? Bien, extrañándote un montón. Qué linda. Hola, Marcelipa, qué lindo verte acá. Hola, tocayo, te extraño. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Qué lindo. Buenas noches, le pido unos segunditos de paciencia que le están dando el ingreso a todos los que se anotaron. Claudia, se suma gente de San Luis, ¿no? ¿También? Sí, ya hay varios. Está Romina, está Steffi, Qué buena. Nerina. Y ya están ingresando, ahí estamos Qué buena, qué organizando. buena. Organizamos Germán. nuestra clase para vos. Germán, me dice Carlos Chávez que sigue bloqueado. Es que no me da la opción, no aparece. Que él escuchó el ingreso de Marcelo, todo, y ahí como que lo sacaste. Claro, porque no hablaba quién era. Ah, y si lo sacaste no va a volver a poder entrar, me parece, ¿eh? Y no hay forma de habilitarle. Parece que no. Me parece que cuando lo sacás no hay forma de ingresarlo de vuelta. Sí, no, porque no aparece en ningún lado. Bueno, no sé, ¿vamos arrancando, Débora? ¿O hay más gente esperando? Germán. Hay gente que sigue entrando, pero así va a ser. Suele ser así el Zoom. Hasta ahora hay 41 participantes en total. Bueno, ¿y qué le sugerimos a Carlos? Dicen, no es posible volver a unirse a esta reunión, Carlos. Tenés, a ver, algún, bueno, Que entre por el te Facebook. paso el enlace, a ver. Por ahí, ¿sabes qué pueden hacer? Que entre por otro dispositivo. Eso puede ser, sí. Carlitos, por favor, entra con otro dispositivo porque no, por acá no te podremos hacer entrar. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Es un placer tener a tanta gente y de todo el país están ingresando. Yo soy Ana Galvez, líder del espacio SEC, Coaching en Colaboración. Nos acompaña Débora García, nuestra directora de delegación. Acá lo veo a Gobe Galeano, que también fue exdirector de la delegación Córdoba. Es un placer recibirlo hoy a Marcelo Broski, que nos va a hablar de el coaching sistémico. También quiero agradecer a Germán, a Dorian, a todos los que hicieron que este espacio se pueda realizar hoy. Muchísimas gracias.
con tantas ofertas es difícil a veces convocar, entonces doblemente valoramos que estén y nos acompañen. Y bueno, Marcelo es un prestigioso coach que todos admiramos y le damos la bienvenida. Perdón, Marcelo, por el desencuentro, pero yo soy la persona que tenía que ingresar, que recién estábamos hablando, era el que tenía que presentarte, lo voy a hacer yo. Voy a leer tu currículum. Licenciado Marcelo Brocchi, licenciado en Psicología, Master Coach Profesional, Máster en las Nuevas Constelaciones Familiares y Organizacionales, exdirector del Departamento de Psicología y Coaching del Club Boca Juniors de Argentina, exdirector del departamento, ex consultor en el Consejo de Derecho del Niño, Niña y Adolescente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, director académico de la formación Coaching Leadership de la provincia de San Luis, creador de programas como Intervalo, El Buen Amor en la Pareja, El Arte de Avivarse, El Camino de la Felicidad, programas enfocados para el desarrollo del bienestar y el buen vivir. Supervisor de psicólogos y coaches desde la mirada sistémica. Fue invitado a dictar sus talleres en varias provincias argentinas, donde sus programas fueron declarados de interés provincial y de salud. También llevó sus talleres y cursos a España, Colombia, Paraguay y Panamá. Creador de programas para empresas y organizaciones, empresas saludables. Participó de varios congresos como panelista y escribió cientos de notas, así como también fue invitado a varias radios para difundir esto que él llama actualmente, tiene su propio programa de radio semanal en Radio Sónica, El Arte de Avivarse, donde le da sentido a su frase, la vida es corta, pero bien vivida alcanza. Bienvenido, Marcelo, te damos el micrófono y te damos inicio a este hermoso momento. Bueno, muchas gracias. Ustedes todos se pensarán cómo hizo tantas cosas en tan poco tiempo, con tan corta edad. Pero bueno, apenas tengo 30 años y ya hice tanto. Bueno, ¿cómo están? Lo que les voy a pedir es que desactiven las cámaras, porque por más que estén en pijama, no nos vamos a asustar, pero prefiero verlos, aunque sea en pijama, con ruleros, con pantuflas, pero si no, hablar con nombres ahí que figuran, no. Esto es lo bueno del Zoom, ¿no? Cuando uno puede ver, la verdad que la experiencia está siendo buena en sentirnos como más cerquitas. Y otra cosa que les voy a pedir, hay algunos de acá que ya me conocen, que no me gustan estas clases magistrales, sino que me parece que está bueno tener un espacio donde todos podamos aprender, yo también, y que la mejor manera es la interacción, el que ustedes puedan preguntar. Me encanta esta cuestión más interactiva, donde las preguntas surjan en la medida que vayamos charlando. Y un poco la propuesta es invitarlos a que nos imaginemos que estamos en un gran living de una casa. Es más, yo estoy con remera y shortcitos. Esto es un placer, dar talleres con remeras y shortcitos. Y la invitación es esta, a poder compartir un lindo momento donde lo que quede va a estar bueno, y que también va a tener que ver con las preguntas sobre el interés que ustedes tengan en lo que estamos hablando. Así que, bueno, agradecer, estaba leyendo recién, bueno, veo caras queridas de San Luis, de Mercedes, de San Luis, hay gente de Venezuela, hay gente de Córdoba, hay gente de Mar del Plata, por lo que estuve viendo, así que, bueno, mil gracias a todos por estar, por sumarse a esta convocatoria, y gracias sobre todo a la gente de la asociación que pensó en mí como para que me una a esto, a esta movida, en convocarme, así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero entender de que la mayoría ya son coach o están a punto de certificar como coach, entonces digamos que esta charla, este intercambio va a estar muy enfocado a esto que llamamos cuál sería el aporte de esta mirada sistémica y qué valor podría sumar a la práctica del coaching. Entonces, primero me gustaría contarles cómo yo llego a incorporar esta mirada sistémica,
Yo siempre digo que, hay muchos que ya me escucharon decirlo muchas veces, que los que nos dedicamos a esto, a la psicología, al coaching, a las constelaciones familiares, o a todo lo que tiene que ver con el ayudar al otro, llegamos a esto porque siempre hay algún ruidito que tiene que ver con nuestro sistema familiar, con nuestra historia, por lo cual la excusa es perfecta para ayudar al otro, pero en realidad lo primero que nosotros queremos saber es cómo ayudarnos a nosotros mismos. Es verdad, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Esta es el primer acercamiento que uno tiene a este tipo de disciplinas, donde no es solamente por el amor ayudar al otro, esto sí, obviamente que después se desarrolla, pero el primer encuentro es para saber qué me pasa a mí con mis mambos. Y digamos que lo mismo me pasó a mí, ¡ay, qué ruido! Lo mismo me pasó a mí y por eso me acerqué. Lo que le voy a pedir es que muteen los micrófonos, así podemos, no hay interferencias. Ustedes están escuchando los mismos ruidos que yo, ¿no? Ok. Bueno, me acerqué a la psicología con este propósito. Había un montón de cosas que yo sentía, que me pasaban en mi vida, y quería saber de qué se trataba todo esto que tenía que ver con lo que yo sentía. Y por suerte fui en busca de estas respuestas a estas gran preguntas. Sobre todo mi pregunta, la que siempre me acompañó, es preguntarme por qué si todo el mundo quiere ser feliz, tener buenos amores, tener abundancia económica, salud, buenos vínculos, paz interior. Todo el mundo quiere eso, ¿no? ¿Ustedes también quieren eso? Sí, no hay nadie hasta ahora que no quiera eso. Entonces mi pregunta era, ¿por qué si todo el mundo queremos lo mismo? ¿Por qué a algunos les resulta más fácil y a otros les resulta tan difícil lograr estas cosas? ¿Qué es lo que lleva al ser humano a la felicidad o a la infelicidad? ¿Al sufrimiento o a la liviandad? ¿Qué es lo que hace que algunos puedan y otros no? Y por supuesto que la carrera de psicología, en vez de darme respuestas, me llenó de miles de preguntas más, por suerte, porque eso hizo que siga buscando, y más o menos alrededor del año 2002, sí, ya casi 18 años, llegó el coaching ontológico a mi vida en una época donde no estaba muy frecuente escuchar acerca del coaching. Y hay algo que me enamoró del coaching ontológico, que es esto de que cuando uno cambia el observador que uno es, puede cambiar la realidad. Y yo dije, cáspitas, qué fácil que es esto. Y lo empecé a probar conmigo, y por supuesto algunas cosas pude cambiar la realidad, pero otras cosas, por más que cambiaba el observador, y ya tenías todas las distinciones para hacerlo, era muy difícil. Y como siempre mis pacientes fueron mis conejillos de indias, lo empecé a probar esto del coaching en el consultorio, y también algunos lograban cambiar la realidad y otros no. Y en algún punto, voy a ser muy sincero, me empezaba a pelear un poco con el coaching en ese momento, porque decía, hasta lo veía medio perverso, porque mucha gente decía, ahora que me doy cuenta que cambiando el observador puedo cambiar la realidad, y no lo puedo hacer, además del problema que tengo, me siento medio boludo, porque ya me doy cuenta por dónde pasa y no lo puedo hacer. ¿Se puede decir boludo acá? Ok. Entonces, volvieron las preguntas, porque a algunos les resulta más fácil y a otros no. Y ahí llega, nada es casual, llega en el momento que tenía que llegar, esta mirada de Bert Hellinger, esta mirada sistémica, que cuando lo escuché no entendía de qué se trataba, porque lo que primero que yo escuché, la primera frase de Bert Hellinger que yo escuché es que para que el amor fluya tiene que haber un orden. Y lo primero que yo dije es, ¿qué tiene que ver el orden con el amor? Y esto la verdad que me llevó bastante tiempo de comprenderlo, hasta que finalmente, por suerte, empecé a tener algunas respuestas
siempre las preguntas siguen estando y siempre estoy en busca de más respuestas, pero hay algo que me empezaba a cerrar. Y lo que me empezó a cerrar, básicamente, es esta idea que uno muchas veces tiene equivocada, de que el ser humano es totalmente independiente, que el ser humano puede lograr todo aquello que se proponga, que basta con desear mucho algo, esto se puede concretar. Y la verdad que esto no es así. Porque no, en ese punto no tengo buenas noticias. El ser humano nunca logra ser totalmente independiente. Y acá empezamos ya a meternos en lo que es la mirada sistémica. ¿Y por qué no es independiente? Porque estamos justamente inmersos en un sistema. Hay un primer sistema que tiene que ver con nuestra familia. Una familia que sepamos más o menos acerca de nuestros ancestros o no, que sepamos ciertas historias o no, tiene ciertos mandatos, ciertas leyes, ciertas normas, y esto nos quita independencia. A su vez, esta familia está en una ciudad determinada. No es lo mismo nacer en Buenos Aires que nacer en San Luis o que nacer en Corrientes, porque también el lugar forma parte de otro sistema que también tiene sus leyes, también tiene sus reglas, sus mandatos, que también nos va quitando independencia. A la vez, esta familia, en esta ciudad, en este país, está inmerso en una religión, que la practiquemos más o menos, también tiene sus leyes, sus mandatos, sus normas, que también nos va quitando independencia. Ni hablar cuando formamos pareja, que ahí lo creamos y nos encontramos con otro sistema y creamos un nuevo sistema que también tiene sus leyes, sus mandatos, sus normas. Ni hablar cuando estamos en organizaciones, empresas, que también son sistemas que también tienen sus leyes, sus mandatos. Hay algunas caras que veo, ¿no? Como diciendo, ¿y entonces qué hacemos con todo esto? Si estamos inmersos en tantos sistemas que nos van quitando independencia. Es que ahí pasa el primer punto que todo coach tiene que saber, que nunca hay que trabajar sobre la independencia del ser humano. Porque ahí es la primera gran frustración. Lo que sí podemos trabajar, y mucho, ahí sí hay mucho para hacer, es sobre la autonomía del ser humano. Porque es verdad que nunca vamos a ser independientes, pero sí podemos lograr ser autónomos. ¿Y saben qué es ser autónomos? ¿Qué se les ocurre? Alguien puede desmutear el micrófono y hablar, ¿eh? Poder elegir. Elegir, tal cual. Empezar a tomar decisiones. Entonces, si bien uno puede estar inmerso en sistemas donde somos muy poco independientes, hay ciertas cuestiones que uno va a tener que trabajar sobre el autónomo, que es el único que puede decidir, ¿sí? Que es nuestro ser adulto. Cuando estamos parados en el adulto, es en ese lugar donde uno puede decidir. Y muchas veces pensamos que vamos en busca de la independencia, recortando de todo aquello que creemos que nos causa dolor, que nos causa vergüenza, que no estamos de acuerdo, que no queremos. A mí me gusta siempre graficarlo así. Que generalmente cuando llega un coachí, llega con esta sensación, ¿no? Llega con la sensación de que fue recortando, por ejemplo, la infancia que no le gustó tener. Y también va recortando esa madre que la verdad que me hizo la vida imposible. O mejor no hablemos de ese padre que no conocí. Y tampoco hablemos de las exparejas que me hicieron sufrir.
uno piensa que recortando parte de nuestra historia, uno así logra el buen vivir, el alivio, ¿sí? Recortando todas esas partes que no nos gustan de nosotros ni de nuestra historia, ¿sí? Y seguramente ustedes como coach, ¿sí? Lo que reciben en consulta es esto. Son personas que seguramente a lo largo de toda su vida lo que hicieron, ¿sí? Fue recortar parte de su historia por dolor, por sufrimiento, para evitar, uno cree que así va a evitar dolor. Y en realidad, nuestra tarea como terapeutas, como coach, como cada uno desde su lugar, es empezar como a recomponer esto. Es como volver a armar el rompecabezas. Porque acá volvemos a la mirada sistémica, que me parece fundamental en la hora de intervenir con algún coachee, que es empezar a verlo nosotros como un otro completo. ¿Qué significa completo? Con su historia, con su infancia, con esos padres, con esos amores, con sus frustraciones, con lo que pudo y con lo que no pudo, con sus luces y con sus sombras. Esto es cuando uno empieza a tener una mirada sistémica del ser humano. Se los voy a graficar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok, bien. Entonces vamos a mostrarlo. Yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Un segundito. Y de paso quiero que vean la producción, que no cualquiera tiene. ¿Llegan a ver? ¿Sí? Bien. Entonces, primero, ya que tenemos a mis ayudantes de siempre, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que decía Bert Hellinger, esto de el orden, ¿sí? Que él decía que para que el amor fluya tiene que haber un orden. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven acá? ¿Qué me podrían decir? Una familia. Una familia. ¿Dónde ven una familia? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? Si es una familia. Mujeres. Una comunidad, una sociedad. A ver, es una Los más comunidad. grandes. Lo más grande es que acá hay varios grandes. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quiénes son? Gente. Gente. Uno elige. Uno elige. ¿Qué elige? Cuando constelás elegís cuál te representa. Sí, pero de esta imagen, ¿qué pueden deducir? ¿Quiénes son? Y yo decido que el azul es el padre, son los hombres, y los rosados o los rojos, no se ve bien, las mujeres, pero por una cuestión cultural. Pero sí, perfecto. Pero ¿quién es la madre? ¿Quién es el padre? ¿Quiénes son los demás? Los demás, los más chiquitos, deben ser los hijos. ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué esto, en vez de ser una familia, no podría ser un club, una reunión en un club? Ah, también. O se está cualquier juntando... organización. Seres Claro. humanos. ¿Quiénes son? Gente. La escuela puede. Una escuela. O sea, ¿vieron? Cuando las cosas no están claras, pueden ser cualquier cosa. Claro. Y lo mismo pasa con una familia. Ahora fíjense, ¿no? ¿Cambia? Sí, cambian. Sí, ¿Quiénes totalmente. son? ¿Quiénes son? Abuelos, paternos y maternos, mis padres y mis hermanos. Buenísimo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Uno Sí. podría decir abuelos, Sí. padres, hijos. ¿Sí? Sí. Sí, también. Ok. Entonces, esto para mostrarles que el orden lo que trae
es claridad. Y cuando hay claridad, el amor puede fluir. ¿Sí? Y justamente lo que uno trabaja en las constelaciones familiares es justamente que hay familias que no se sabe quién es quién. Y cuando no se sabe quién es quién, empiezan los problemas. Porque no hay nada que traiga más paz interior que ocupar el lugar que a uno le corresponde ocupar. Que si tenemos tiempo vamos a empezar a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, También se puede aprender a ocupar ese lugar. sí, claro, pero primero hay que ¿No? darse cuenta qué lugar estamos ocupando. Si no es muy difícil aprender a ocupar lugares. Pero ahora ya lo vamos a hablar, ya vamos a llegar a eso si tenemos tiempo. Pero hoy les quiero mostrar esto, que para mí es lo fundamental en esto de lo que sería la mirada sistémica en la práctica de ustedes, como coach. ¿Sí? Este es un coach. ¿Ven bien? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, se ve bien. Este es un coach que está esperando a su coachee. ¿Sí? Y llega el coachee. Si uno se queda con esto, hay algo que está incompleto. Porque cuando llega este coachee, ¿sí? Lo que tenemos que ver llegar es que este coachee tiene una mamá y un papá. ¿Lo pueden ver? Pero para poder... ¿Cómo? Sí, se ven. Ah, ok. O sea, ¿qué significa esto? Que el coach tiene que ver al coachee no solamente como una persona que llega sola, sino que tiene que aprender a verlo desde esta mirada sistémica con una persona que llega con toda su historia y que llega sobre todo con sus padres atrás. Ahora, ¿qué se les ocurre para que un coach pueda llegar a ver esto? ¿Qué tiene que pasar? Hacer preguntas sobre su familia, ¿Qué más? cuáles son sus creencias. Hay algo más importante. ¿A alguien se le ocurre qué? Haber pasado él también por eso. Eso. ¿Quién fue la que habló? Yo, Vanina. Muy bien, Marina. Muy bien. ¿Qué significa esto? Para que un coach pueda ver de dónde viene el coachee, el primero tiene que trabajar el poder integrar de dónde viene el coach, de dónde viene él. Por ejemplo, ¿sí? Si el coach no pudo tomar a su padre, ustedes fíjense siempre en las imágenes, ¿eh? Si el coach no pudo tomar a su padre, ¿cómo se imaginan que puede mirar al coachee? Partido. No tiene padre. Así, ¿no? Claro. Claro. Entonces, estos son Puede los ver casos. lo que no tiene. Exactamente. Esos son los casos donde, por ejemplo, si la coachee trae un tema relacionado a su relación con el padre, el coach lo que va a decir es, de una forma inconsciente, es, obviamente que es así, sácalo esto. ¿Sí? Con esto no quiero decir que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que tener todo resuelto, ¿vieron? Sería como muy difícil. Pero hay ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra práctica que son necesarias empezar a trabajar. Porque como decían por ahí, nadie puede dar lo que no tiene. Hay ciertas cuestiones que hacen a poder trabajar desde lo sistémico con la completud del otro, que yo necesito verme completo. No solamente con respecto a mis padres, sino también conmigo mismo. ¿Cómo yo puedo ver completo a un otro
con sus luces y con sus sombras, y yo no me incluyo mis propias sombras. ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Ok. Bien. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les cierre? Yo. Sí. Como coach, Sí. ¿cómo me doy cuenta que no tomé a mis padres? Qué buena pregunta. Nosotros, ustedes saben que somos una coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? Y cuando uno empieza a tomar a los padres, ¿saben lo que significa tomar a los padres? Empecemos por eso. Tomar a un Y padre... aceptarlos tal cual es. Sí, es más que aceptarlos. La aceptación, que es un término que está bastante trillado, porque se está usando para cualquier cosa, hay para algunas cuestiones como para estas que hasta me parece que queda corto el término aceptar. ¿Por qué? Porque cuando uno dice te acepto como soy, da lugar a que te acepto como soy aunque no esté de acuerdo. ¿Sí? No estoy de acuerdo con nada de lo que haces, pero yo te acepto como sos. Cuando hablamos en lo sistémico, ¿sí? Y sobre todo cuando nos referimos a tomar a un padre o una madre, el término aceptar queda corto, porque hay algo que ni siquiera tenemos que hablar de que si estamos de acuerdo o no. O sea, a ver, vamos a ver en estos términos un ejemplo ridículo como para que lo puedan ver, ¿no? Hoy es lunes, ¿verdad? Y yo puedo decir, ok, hoy es lunes, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué sé yo? ¿No? Podés no estar de acuerdo, porque hoy es lunes. Como que el estar de acuerdo o no que hoy sea lunes es como hasta que está de más, ¿vieron? Porque estar de acuerdo o no estés de acuerdo, hoy va a ser lunes igual. Bueno, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, uno siempre tiene un papá y una mamá. Entonces, en vez de la aceptación, vamos a empezar a usar una palabra que tiene que ver con el asentimiento, ¿sí? El asentimiento, ¿saben lo que es? Es el poder decir sí a todo tal como fue, sí a todo tal como es, y sí al otro tal como es. El asentimiento tiene que ver con la adaptación a la vida, les diría. De hecho, con esta época del virus, los que mejores se adaptaron fueron los que pudieron decir sí a todo lo que está pasando en este momento. Y cuando uno dice sí a todo lo que está pasando en este momento y uno asiente, ¿sí? A mí me encanta porque el gesto donde tiene que ver con el asentimiento, ¿cuál es? Es este, miren. Que coincide con el decir que sí y al mismo tiempo con honrar y al mismo tiempo con hacerse más chiquito frente a lo que uno está sintiendo. Y con lo primero que tenemos que ensayar este sentimiento es justamente con una mamá y un papá. Vamos a hacer un ejercicio. Levante la mano quienes son padres o madres. Algunos levantan la mano, otros no. Ok. Bien. Levanten la mano quienes son hijos. Los estoy mirando, ¿eh? Ah, ok, bien. Todos Algunos hijos. levantan la mano. ¿Cómo? Todos somos hijos. Débora García, ¿por qué no levantas la mano?
Ah, sí, Nació sí. después. Ok, a ver. Carlos, ¿vos estás levantando la mano? Sí, ok, bien. Muchas veces pasa que yo hago esta pregunta y cuando digo quiénes son hijos, no todos levantan la mano. ¿Hay alguno que no levantó la mano? Que lo diga ahora. Ok. Muchas veces no levantan la mano, entonces yo pregunto, ¿y vos por qué no levantaste la mano? Entonces les cuento la variedad de respuestas. Me pueden decir, por ejemplo, no, porque yo no los conocí, porque me abandonaron, porque mi mamá murió en el momento de mi parto, porque me dieron en adopción, porque mi papá tuvo una noche de lujuria con mi madre y desapareció, nunca más sé nada de él, así que es como que no tengo papá. Y acá es cuando empezamos a hacernos lío, ¿sí? Cuando a mí me preguntan qué tipo de terapia yo hago, lo que yo digo es que mi tipo de terapia es que apunta a lo simple o a lo esencial. ¿Qué es lo simple o lo esencial? Es que si nosotros estamos acá, somos 72 personas. ¡Ay, cuántos que somos! Estas 72 personas, conmigo 73, que estamos acá, es porque tenemos papá y mamá. No hay otra forma. No hay otra posibilidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, muchas veces nuestras creencias, o como yo digo, los cuentos que nos contamos, no porque los cuentos sean algo que no pasó, que sea mentira, pero muchas veces los cuentos que nos contamos hacen que se generen, que se empiecen a generar determinados problemas o conflictos. Pero lo simple y lo esencial es que si estamos acá es porque todos tuvimos una mamá y un papá. Más allá de cómo hayan sido. Mi padre pudo haber sido Hitler, por ejemplo, o Jorge Rafael Videla. Pero más allá de eso, de qué hayan hecho o cómo hayan sido, yo no puedo negar que son mis padres. ¿Hasta acá estamos? Entonces, cuando uno puede decir sí, más allá de las historias, a un padre o una madre, tal como fueron, y sin intentar recortar parte de la historia, ahí lo que estoy haciendo es tomar a un padre o una madre. Tomar a una madre implica, y acá voy respondiendo a la pregunta que me hicieron, cómo me doy cuenta, cuando yo puedo tomar una madre, y acá no estamos hablando de la relación, sino estamos hablando de lo vincular. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la relación y lo vincular? Lo digo por las dudas. El vínculo, uno no se destruye nunca. Una relación sí, uno puede dejar de tener relación con una madre o con un padre, pero el vínculo no se destruye nunca. Entonces, muchas veces se confunde y muchas veces me dicen, pero sí, yo tomé a mi madre porque voy todos los días a tomar un cafecito con ella y la llamo por teléfono todos los días. Esto no es garantía de que la hayan tomado. Tomado es hacer un lugar a una madre y un padre reconociendo que es una madre y un padre, que son más grandes que nosotros y que la tomamos incondicionalmente. Esto es tomar a un padre o a una madre, sin querer cambiar nada de quiénes fueron, ni de la historia, ni de lo que pasó. Esto cuando uno puede tomar a un padre y una madre, cuando uno puede tomar un padre y una madre. Ahora bien, cuando uno puede tomar una madre, ¿cuáles son las implicancias de esto? Los resultados de esto. Esto se ve cuando uno puede tener buenos amores de pareja, cuando uno tiene abundancia económica, cuando uno tiene buena salud física. Bueno, ya con eso, y cuando uno se siente en sintonía con la vida, esto habla de que uno pudo tomar a una madre tal como es, incondicionalmente. Tomar a un padre tiene que ver con la fuerza para realizar proyectos. Cuando uno no puede tomar a un padre tal como es, por alguna cuestión de la historia que me fui contando o que pasó,
esto se materializa en dificultad para la concreción de proyectos, para seguir avanzando. Del padre lo que tomamos es la fuerza, tanto para hombres como para mujeres. También del padre vemos la salud mental, el poder estar en paz, ¿sí?, en nuestra cabeza. Por eso lo ideal es tomar tanto el padre como la madre, ¿sí? Por eso cuando uno, por ejemplo, toma ¿Puedo una preguntar madre... algo? Sí. ¿Quién me habla? Ana, Ana. Ana Almeida. Hola, Ana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Cuando usted habla, muy bien, de tomar a un padre, ¿no? Y que se ve en este caso dificultad de concretar proyectos, salud mental. ¿También esto se produce cuando el padre fallece o no es lo mismo? Sí. Acá, desde la mirada sistémica, lo vivo y lo muerto no hay diferenciación. Yo he trabajado con gente de 80 y pico de años que el camino era tomar a su padre y a su madre y se imagina que estaban ya fallecidos hace rato. No tiene que ver con estar vivo o estar muerto, ni siquiera tiene que ver con haberlos conocido o no. Es un trabajo que nos toca a nosotros el poder incorporar a un padre y una madre. Entendiendo esto, les voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender bien. Es como si nosotros seríamos un gran tejido, ¿sí?, con hilos que vienen de mamá y de papá. Si yo no puedo tomar a uno de los dos, es como que mi tejido queda a medio azar. Imagínense que, por ejemplo, el lado izquierdo tiene que ver con lo que puso, todo lo que tiene que ver con mi madre, y el lado derecho todo lo que tiene que ver con mi padre. Si yo no tomo alguno de los dos, es como ir sin un brazo izquierdo, sin un brazo derecho por la vida. Y esto tiene consecuencias. ¿Sí? Ok. Entonces, sigamos un poquito más. ¿Tiene alguna pregunta de esto? Los veo muy pensativos. Marcelo, Sí. buenas tardes. Soy Romina de Villa Mercedes. Tengo una pregunta. Yo soy Dime. hija de madre soltera. Nunca tuve relación con mi padre. Sin embargo, en lo que usted dijo recién, yo me siento más identificada con lo que nombró del padre que de lo de madre. Claro. ¿A qué se deberá o por qué podrá ser? ¿Más identificada en qué? Cuando usted dijo lo de fuerza para proyectos, para avanzar, lo de Sí. estar en paz, yo me siento más identificada con esa parte que con lo que debería por haber vivido siempre con mi Bien. madre. Uno pudo no haber conocido, por eso esto lo que está bueno en esta pregunta que me hace es porque no tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Y no tiene que ver con lo relacional. Yo pude no haber conocido a mi padre, pero sin embargo lo pude haber tomado. Y pudo estar todo el día viéndola a mi madre y no la pude haber tomado. O sea, no tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con lo vincular. ¿Sí? Por eso lo ideal es tomar tanto un padre como una madre, que es incorporarlo de que existe un padre. Muchas veces, por ejemplo, ¿cómo era el nombre de la persona que me preguntó recién? Romina. Romina. Muchas veces, Romina, gente que como vos por ahí no conoció a su padre, lo que dice directamente es que no tiene padre. Cosa que a mí me sorprende, porque si estamos todos acá es porque hubo un padre y una madre. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, estoy manejando, por eso no tengo la cámara prendida. Sí. Yo justo ayer hice una constelación con alguien y lo entendí y tuve paz, pero a mí lo que me cuesta es que yo tuve una madre y un padre muy humilladores, muy criticadores, muy de tirarme mis proyectos abajo, de hacerme sentir mal, de hacerme pasar vergüenza. Entonces es difícil tomar o perdonar a alguien que constantemente te ponía en ese lugar. No, lo difícil es
es ubicarse. Es como rendirse frente a lo que pasó y también a ver, hay muchas cosas para decir de esto. Por empezar, me hace ruido que estés manejando. No pasa nada, está bien. O sea, yo tengo paz con lo que pasó. Entiendo, pero tiene que ver con los lugares, ¿sí? Todo hace un todo. ¿Sí? Es muy difícil hablar de estos temas mientras uno va manejando. ¿Se entiende? Es como, no sé, es como empezar a dar el lugar a las cosas en su lugar. Y esto tiene que ver con todo, tiene que ver con el empezar a dar lugar a un padre y una madre sin juzgar de lo que ellos pudieron hacer o lo que no pudieron hacer. Porque si no, uno se va quedando, ¿sí?, en determinadas situaciones, en determinados lugares, en una postura donde uno espera de que algo haya sido diferente. Y esto después lo traslada a todo. ¿Se entiende? ¿Puedo preguntar? Sí, es como madurar. Algo así. Algo así. Sí, ¿quién más quería preguntar? Marcelo, hago una pregunta que tiene que ver con esta palabra que es el asentimiento. Sí. Que vos decís que excede lo de la aceptación y yo había escrito en el chat la integración, pero vos estás hablando acerca de que lo que tenemos que trabajar es el asentimiento, ¿sí? El asentimiento, sí. Esa es la verdadera, digamos, es volver al orden del cual vos estás hablando, ¿sí? Sí, y también un poquito lo que... Sí. Y un poquito más lo que vos le dijiste, voy a responder a una pregunta. Y te fuiste a los resultados, ¿no es cierto? Te fuiste a los resultados que uno puede observar y puede ser la pista para ver en qué estado está uno en cuanto a haber incorporado a un padre o a una madre. Te fuiste a los resultados, que es lo último que hablaste, ¿sí? Sí. Eso dijiste que estabas respondiendo a una pregunta, ¿no? Respecto que te habían decían, formulado. ¿cómo me doy cuenta? Exacto. Si yo incorporé o no a mi mamá y a mi papá. Entonces, con respecto a esto, yo quiero que abundes un poco más sobre el asentimiento, aunque en realidad lo que por ahí también más me interesa es si acaso esto del asentimiento también es válido para situaciones, por ejemplo, extremas, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, de manera, digamos, inesperada. ¿Cómo, por ejemplo, tomar esto del asentimiento para que sea útil para poder integrar un hecho tan traumático como de pronto la muerte de un padre, una madre o de un ser muy querido? Sí. Bueno, gracias Gladys por esta pregunta y por este comentario. A ver, la mirada sistémica requiere hacer como una especie de cambio de chip, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar desde la conciencia moral, y desde la conciencia moral generalmente siempre vamos a dividir todo en dos columnas, lo bueno y lo malo, lo esperable y lo no esperable, lo deseado y lo no deseado, lo lindo y lo feo, lo que es justo y lo que no es justo. Siempre vamos a encasillar algo, ¿sí?, en estas dos columnas. La conciencia sistémica es muy diferente. La conciencia sistémica no divide las cosas en dos columnas. Para la conciencia sistémica, la vida vale tanto como la muerte, porque son... Hola, hola. No. La vida es... La muerte forma parte de la vida. No existe lo lindo y lo feo, lo justo, no existe lo difícil y lo fácil. Lo que dice la conciencia sistémica, que lo que es y lo que fue, uno no lo puede sacar por más que a uno no le guste. ¿Sí? Entonces, Hellinger lo que habla empieza a hablar de los órdenes del amor. Pero lo que tuvo Hellinger, que para mí, por eso lo admiro tanto, es que
en la medida que él fue trabajando sobre esta teoría, se fue dando cuenta de ciertas cuestiones que, como ir mejorando la teoría en la medida que lo iba practicando. Y los que tuvimos la suerte de acompañarlo en este camino, porque la verdad que yo me siento privilegiado de haber sido contemporáneo al creador de una teoría. No es lo mismo de haber sido contemporáneo a Freud, por ejemplo. Entonces, en la medida de que Hellinger fue avanzando en la teoría, nos iba diciendo, hey muchachos, lo que descubrí fue esto, lo que pude experimentar fue esto otro. Entonces, Freud empieza hablando de los órdenes del amor, y lo que termina hablando, ¿sí? Ya casi al finalizar su vida, les diría, que murió hace un año, él habla de las fuerzas del amor. Porque es lo que empieza a reconocer de que al dominar esto del orden del amor, se le empezó a dar más bolilla al orden y quedó el amor en segundo plano. Y es lo que decía, que el amor es lo que mueve todo, y lo que en definitiva tendríamos que hablar es de fuerzas del amor. Entonces, él habla de las fuerzas de la pertenencia, que ahora si nos queda tiempo me encantaría hablar de la pertenencia, de la jerarquía, del equilibrio, ¿sí? Entre el dar y el tomar. Pero hay una primera fuerza que él reconoce, que es la fuerza del asentimiento. Cuando uno puede decir sí, es la fuerza que va a impulsar después a todas las demás. Cuando uno se sigue peleando con las cosas como son o como fueron, acá es lo que resiste, persiste. Y no hay forma de avanzar. ¿Sabés, Gladys? No hay forma de avanzar. Entonces, por más que sea algo muy doloroso, por ejemplo, la pérdida de un hijo, o el asesinato de una persona, cuando yo no puedo empezar a decir sí, que no tiene que ver con no sentir el dolor, que no tiene que ver con no transitar la tristeza, tiene que ver con el dejarse de pelear con lo que pasó. Porque si no, volvemos a lo mismo. Y esto les doy un ejemplo de lo que nos pasa en lo cotidiano. Cuando ustedes se tienen que levantar temprano y se quieren dormir a la noche porque saben que se tienen que levantar temprano y no se pueden dormir, en general, ¿uno qué hace? Me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que levantar temprano, me tengo que dormir. Y pregunto, ¿se duermen? ¿O es peor? Es peor, ¿no? Ok. Lo que resiste, persiste. Entonces, si yo quiero lograr mi paz interior, hay algo que voy a tener que empezar a poner en práctica, que es el asentimiento. Cuando me pasó, ahora termino esta idea y las dejo. Cuando viene una mujer y me dice, quiero ser mamá, estoy haciendo intentos y no puedo ser mamá y quiero ser mamá. Hey, para. Primero trabajemos el asentir que hoy no sos mamá. Esto te va a permitir trabajar otras cosas que tengan que ver con la pelea constante de lo que nos está pasando, porque lo que estamos acostumbrados es a pelearnos permanentemente con la vida, con todo. ¿Por qué no tengo un mejor trabajo? ¿Por qué tengo esta pareja? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este padre? ¿Por qué tuve esta madre? ¿Por qué tengo...? ¿Sí? ¿Les pasa? Entonces, el pelearnos con todos va en contra de esta filosofía de vida, porque para mí ya dejó de ser una disciplina o una técnica, que tiene que ver con el asentir todo tal como es, hasta lo difícil. Ahora sí, alguien me iba a preguntar y le interrumpí. Era yo la de la pregunta. Sí, salió una palabra cuando yo fui la de la pregunta de cómo me doy cuenta. Sí. Y la primera palabra que te salió fue coherencia, porque a mí me hace ruido mi coherencia cuando hoy la otra chica comentaba, me sigo enojando con mamá, aunque recontra sé esto, ¿no? Me sigo poniendo mal, ponele. Y sé que el asentir, bueno, a mí particularmente mi cuerpo, entonces yo quería que si podías ahondar un poquito más en que yo creo que la información la da el cuerpo, ¿no? Pero sí. Bueno, escuché que dijiste la coherencia y después te fuiste a explicar, entonces yo te pido que vuelvas a lo de la coherencia. Dale, y vamos a la coherencia. Ustedes como coach manejan esto de la coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. Creo que saben de qué hablo, ¿no? Ok. Entonces, les voy a proponer un ejercicio que tiene que ver con esto. ¿Tienen ganas? Los que tienen ganas lo hacen y los que no.
Les voy a proponer que se paren. Claudia Escudero, dije que se paren. Hola. Hola. ¡Ay, pero miren quién está acá! Hola, Lu. Hola, hermoso. Bueno, entonces, les voy a pedir que se paren. Y vamos a estar en un estado que yo llamo el centro vacío, que es sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de que algo tiene que pasar en especial, sino que lo que sale va a estar bárbaro, ¿sí? Y vamos a poner enfrente nuestro a mamá y a papá. Por más que estén vivos, que estén muertos, que lo hayan conocido, que no lo hayan conocido, los van a poner igual. Y van a mirarlos sin ningún tipo de juicio. Simplemente lo van a mirar. Y les van a decir, gracias por la vida. Lo que me dieron alcanzó. Fue suficiente. Y lo que siento que me falta, a mis, y ahí cada uno dice su edad. A mis tantos años, me lo consigo yo. Lo que me dieron, alcanzó. Gracias por la vida. Y registren cómo es esa mirada de estos padres, sin juicios, solamente registren esa mirada. Entonces, cuando registren esa mirada, lo que van a hacer es darse vuelta y sentir la fuerza de ellos atrás. Ahí está la vida. Ahí están los buenos amores, está la salud, están los proyectos. Y fíjense si pueden sentir la fuerza que viene de atrás. Y cuando quieran se pueden sentar. ¿Alguien que se anime a compartir la experiencia, el que tiene ganas? ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron? ¿Permiso? Sí. Hola, Sí. Andrea. Hola, ¿qué tal? Sí, pude, cuando le estaba diciendo esas palabras, pude ver a mi mamá y a mi papá, y me pasó con mi mamá que la veía en un principio, la primera parte, como con la mirada para abajo, y bueno, mi papá como que todo el tiempo lo miré, o sea, lo veía, pero él no me miraba. Ok. Y después, cuando le di gracias por la vida, mi mamá me empezó a mirar, y fue como que la seguí sintiendo como angustiada. Ok. Y después a mi papá, o sea, es como que no hubo una conexión de miradas, pero cuando yo me di vuelta, me pasó que sentir más fuerte la energía del lado de mi papá que del lado de mi mamá. ¿Y cómo te sentías vos?
Me sentía re tranquila. Ok, La verdad que entonces, lo importante no es todo el cuento que uno se va contando, sino lo importante es el resultado final. Yo, porque les quería mostrar, ¿sí?, en un ejercicio que duró 3 minutos o menos, que hay algo que cuando uno empieza a trabajar en esto de tomar al padre y a la madre, que tiene que ver con el resultado final, que cuando uno se da vuelta para la vida, hay algo en el cuerpo que pasa diferente, en esta coherencia que somos entre cuerpo, emoción y lenguaje. No sé si lo pudieron percibir. ¿Sí? Marcelo. Y los que no pudieron percibir, no se preocupen, no es que estén algo fallados, sino que muchas veces uno necesita más tiempo para percibir. ¿Sí? Sí, alguien me iba a preguntar algo. Sí, Ana. No, simplemente. Perdón. Sí. ¿Quién estaba primero? Sol. Lo mismo. No, Sol Barroso, ¿qué tal? Sí. Hola, Sol. Está bien. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, que tal, mi nombre ¿Cómo es Sol estás? Barroso. Fue sorprendente, la verdad que fue sorprendente y me pareció esta parte donde la mirada, y la verdad que vengo trabajando hace bastante y fue un ejercicio que me trasladó a ver dos seres que soy lo que soy gracias a ellos, así que te agradezco por el ejercicio, me ayudó muchísimo. Gracias. Esto quería compartir. Bien, bien. Entonces, uno puede llenarse de palabras, y uno puede decir, no, porque mi madre esto, y mi padre lo otro, y mi padre fue borracho, y mi madre no me pegaba, y mi padre no pudo, y mi padre... Y cuando hay algo que uno conecta con otra cuestión que no tiene que ver con lo que nos contamos, o con lo que nos contaron, hay algo que empieza a aparecer que tiene que ver con la fuerza que nosotros necesitamos para la vida. Vieron que ahora cada vez más uno se da cuenta que la vida requiere una fuerza determinada. ¿Que de dónde sale la fuerza? Si uno quiere avanzar, ¿no? Vamos de vuelta a... ¿sí? Que eso, los coaches trabajamos en el logro de un resultado, ¿verdad? Si el resultado está para adelante, voy para adelante. Pero nos olvidamos de algo, que atrás es de donde viene la fuerza. ¿Lo pueden ver? Entonces, si yo me empiezo a pelear con esto, con lo de atrás, ¿cómo hago para tener fuerza para lo que viene para adelante? Muchas veces, y esto un poco lo mostré cuando corté los papelitos, ¿sí? Pensamos que, y lamentablemente hay muchos terapeutas que tienen esa línea, que hay que cortar con lo tóxico. Y por supuesto que si hay relaciones dañinas, uno puede cortar la relación, ¿sí? Con padres abusadores o con padres golpeadores, por supuesto que uno necesita cortar la relación. Pero otra cosa diferente es el vínculo. El vínculo no se puede cortar por más que querramos. Y muchas veces cuando se corta el vínculo, es cuando empezamos a tener los problemas que nos llevan a hacer terapias o a no lograr determinado resultado. Algo también interesante, ya que entramos en este tema, ¿cómo estoy de tiempo? Pues yo puedo seguir hablando hasta las 11 de la noche y no me doy cuenta. ¿Cómo estamos de tiempo, señores organizadores? Ana, ¿cómo estamos de tiempo? No sé, 15 minutos más. Okay. Para las 9:30 podemos estar terminando. Bueno. No sé qué... Okay. Dale, sí, 15 minutos más. En los sistemas familiares, que nuestros sistemas familiares no terminan solamente con nuestra madre y nuestro padre, sino que hay mucha historia por detrás. Algunas que muy poco conocemos y mucho no conocemos. Y en una familia, en un sistema familiar pasaron muchas cosas.
Y la conciencia sistémica no tiene que ver no tiene que ver justamente con las cosas conscientes, sino que todo opera de modo muy inconsciente. Son como hilos invisibles que nos van atando de generación en generación. Porque de hecho somos pura energía. Y hay veces que estamos obedeciendo a ciertas lealtades. Porque, bueno, uno de los primeros órdenes, ¿se acuerdan que les hablaba de los órdenes del amor o de las fuerzas del amor? La primera fuerza del amor es la pertenencia, que es el primer instinto gregario del ser humano. Todos queremos pertenecer, por eso el marketing se aprovecha mucho de esto, y vieron las tarjetas que dicen pertenecer tiene sus privilegios, o yo soy socio del Automóvil Club, o socio de un supermercado, ¿sí? Siempre las credenciales nos hacen sentirnos pertenecientes a un determinado sistema. Y al primer sistema que queremos pertenecer es a la familia. Y muchas veces somos capaces de hacer cualquier cosa para sentir que pertenecemos. Y esto es algo que los coaches tenemos que tener siempre en cuenta. No tenemos que olvidar que el que tenemos enfrente viene de un sistema familiar. Entonces, volvemos a, ¿no? Fíjense. ¿Se ve bien? Entonces, este es el coachee que, por ejemplo, quiere ganar más dinero, ¿sí? Y quiere tener mejores trabajos y ganar más dinero. Entonces, lo que vamos a trabajar es en el logro de este resultado. Vamos a trabajar con él para que logre tener más dinero. Entonces va a avanzar en el logro del resultado. ¿Lo ven? ¿Qué más pasa además de avanzar? Se aleja. Bien, se aleja. De los padres. Se aleja. Entonces, créanme que a veces es más insoportable este alejamiento que el logro del resultado. ¿Por qué? Porque si yo me alejo, siento que dejo de pertenecer. Si yo empiezo a ganar plata, ganar plata, ganar plata, cuando mis ancestros, ¿sí? Ninguno pudo tener plata. Si yo empiezo a ganar plata, lo que siento es que dejo de pertenecer. Por ejemplo. Este es el ejemplo con el dinero. Hay otros ejemplos que tienen que ver con tener buenos amores, por ejemplo, o tener paz interior, o tener salud. Hay veces que el sentirme leal significa seguir repitiendo determinados patrones o determinados modelos. Por eso, como coach, tenemos que tener en cuenta que esto se pone en juego y uno dice, pero a ver, si es fácil lo que te estamos diciendo, cambiando el observador, que tenés que hacer determinadas cuestiones para poder lograr tener más dinero. Pero hay veces que no se puede, porque lo que hay que empezar a trabajar es sobre esta lealtad de los ancestros. Este primer orden que tiene que ver con el orden de la pertenencia. Entonces, muchas veces lo que sentimos es que la única forma de diferenciarnos es pegar un portazo y decirles a mis ancestros, ¿saben qué? Yo voy a ser mejor que ustedes. ¿Saben qué? Yo voy a poder. Y eso todavía me hace todavía más leal. Porque el portazo hace que no pueda salir de eso. Entonces, ¿cuál es el camino? Se preguntarán ustedes. El camino que tiene que ver con la autonomía que hablábamos antes, es esto de tomar la decisión y es poder decir, honro sus destinos, honro profundamente lo que ustedes no pudieron. Les agradezco la vida que me viene de ustedes y yo decido permitirme hacer algo diferente. Permitirme empezar, por ejemplo, a tener dinero. Me permito empezar a tener buenos amores. Me permito empezar a tener salud. Y los voy a hacer honrándolos. Y cuando lo logre se los voy a dedicar por todos los que no pudieron. Entonces ahí sí
puedo empezar a avanzar este logro del resultado. ¿Lo pueden ver? Ok. Bueno, como se darán cuenta, esto fue un preámbulo, esto da para mucho más. Sí, ¿Te puedo hacer una consulta? En esto sí. que decías de... Espera que te ubico. ¿Quién me habla? Nerina, yo. Sí. Hola, Nerina. Hola, Marcelo. Mi pregunta va referida, porque yo normalmente he escuchado y he estado en constelaciones, y lo que dicen es que normalmente de 7 generaciones para atrás, por ahí las influencias o lo que no se haya cerrado, tiene un impacto, tiene una incidencia en lo que es la vida actual de uno. ¿Eso cuánto están así? O sea, ¿cuánto es el impacto que tiene? ¿O en qué puedo darme cuenta? ¿Qué cosas no se cerraron antes? Desde las nuevas constelaciones, que es esto que yo le decía, lo que fue tramitando y transitando Bert Hellinger en lo nuevo, ya no hablamos de cuántas generaciones, porque inclusive no solamente forma parte de nuestro sistema lo que tiene que ver con la consanguinidad, no tiene que ver con eso solamente. Forma parte de nuestro sistema todo aquello y aquel que impactó en nuestro sistema. Por ejemplo, este señor mata a esta mujer. ¿Impacta los sistemas? Sí, ¿no? Entonces, estos dos sistemas ya están involucrados, ya están vinculados, porque impactan el sistema. Y vuelvo a insistir, la conciencia sistémica no apunta a lo que está bien o lo que está mal, o qué malo este señor, entonces hay que sacarlo del sistema. Esto, siguiendo lo que preguntaba Gladys, insisto con esto. También cuando se trata, por ejemplo, de cosas que nos duelen mucho, como por ejemplo un asesino, también es necesario la inclusión y el asentimiento, porque forma parte del sistema. Esto no significa ir a tomar un café con el asesino. Lo que significa es decir que forma parte porque impactó y ya esto no lo puedo modificar. Otras implicancias que tienen que ver con los vínculos es las exparejas. Cuando Bert Hellinger, hay una anécdota muy cómica, cuando Bert Hellinger estuvo acá en la Argentina, y con quien tuve el privilegio de constelar, imagínense, es como hacer terapia con Freud, más o menos. Estaba el teatro lleno en Buenos Aires, y Bert Hellinger, cuando le preguntaron quién forma parte del sistema, Bert Hellinger dice, con todo aquel que se tuvo intercambio de fluidos. Imagínense la cara de la gente, ¿no? Se miraba como diciendo, ¿no? ¿Con cuántos intercambié fluidos? Que con todos ellos ya formo parte de los sistemas. Uno queda como vinculado en los sistemas, ¿sí? O sea que con las exparejas pasa lo mismo. Muchas veces uno quiere arrancar de la vida a las exparejas y cuanto más uno arranca, recuerden esto de lo que resiste persiste, más insiste y más va a aparecer. Entonces, volvemos siempre, la mejor forma de inclusión en esta pertenencia es, porque la ley que dice, todo el que forma parte del sistema tiene derecho a pertenecer, haya sido como haya sido. Entonces, cuando hablamos de las exparejas, siempre la mejor forma de inclusión es el agradecer y el honrar. Agradecer el tiempo que compartimos juntos y el honrar su destino para que yo pueda seguir mi camino y la otra persona pueda seguir el camino. Marcelo. Sí, Marce. ¿Pregunta? Sí. No sé si alguien habló primero, yo quería preguntar algo. Hola. Habla Marcelo, después hablo yo. Después pregunto. Bueno. Tengo una preguntita. Gracias. Bien. Leemos mucho y nos convencemos de que todo está adentro nuestro, la solución depende de nosotros y no debemos poner la felicidad
que nos pasa fuera de nosotros, digamos. Por esto es que algunos, o justo es lo que estoy leyendo en este momento, recomiendan el desapego como el camino a la felicidad. Sí. ¿Qué tiene que ver esto, o sí, qué tiene que ver esto con la independencia que hablábamos al principio, Marcelo? Linda pregunta y tiene todo que ver. Voy a ver si la puedo resumir porque da para dar otro taller esa pregunta que hiciste, Marce. Pero sí, el desapego tiene que ver con el crecimiento. Hay veces que nos cuesta mucho crecer. Y el desapego tiene que ver con el cómo, la idea es cómo uno empieza a desapegarse, porque muchas veces la fantasía nos lleva, ¿sí?, a que el desapego es arrancar. Y es muy por lo contrario, el desapego es incluir. Cuando yo puedo incluir y cuando puedo honrar, ahí puedo más fácilmente desapegarme. Esto se ve en caso de los chicos que les cuesta dejar la casa de sus padres y para irse de la casa de sus padres necesitan pelearse, irse enojados, ¿sí? Y muchas veces, por más que se vayan a vivir a otro país, siguen mucho más apegados que antes. Y como parte del crecimiento, siempre hay algo que uno tiene que desprenderse para poder tomar lo nuevo. El tema es cómo uno se desprende. La mejor forma es el agradecer, el decir, esto fue suficiente para mí y ahora me toca a mí. Cuando uno, siempre la primera experiencia en el amor son los padres, siempre. De acuerdo a cómo vayamos viviendo los desapegos en cuanto a mamá y a papá, después esto se va a transmutar en desapegos de las parejas, en desapegos de los trabajos, en desapegos de los proyectos, en desapegos en general. No sé si te respondí. Algo más, que el desapego no tiene que ver con la independencia, sino con la autonomía, porque la autonomía tiene que ver con los... Acordate que siempre la independencia es imposible. La autonomía tiene que ver con los adultos, que es la decisión de dejar con amor la casa de los padres. Esto aplicado a todo. Gracias, Marce. A vos. Vamos leyendo una o dos preguntas más. Creo que estaba Carlos, si alguien más, y con eso si querés cerramos. Hola, sí, estuvimos con 76 participantes, Marcelo, y fíjate qué buena química que seguimos con 72, creo que. Okay, estamos todos muy encantados. Hola, ¿me escuchás, Marcelo? Sí, Carlos, sí. Hola. Mirá, me llamó la atención, porque vos sos coach y aparte haces constelaciones, ¿no? Sí. Cuando estábamos viendo lo del ejercicio anterior, que ahora, antes de que hable Marcelo, dijiste, nos damos vuelta y le decimos, gracias por lo que hicieron, yo voy a hacer lo que ustedes no pudieron. O algo así fue la frase. No. No fue así. O lo que ustedes no... Es, honro lo que ustedes no pudieron, puedo ver lo difícil que fue, y yo me permito hacer algo diferente. Bueno, yo digo, honro lo que ustedes no pudieron. Y desde el punto de vista del coach, estoy haciendo un juicio, ¿no? Que si lo tomo como un juicio, en realidad no lo puedo fundamentar, o a lo mejor ellos lograron lo que quisieron, y no es lo que yo creo que ellos querían lograr y no pudieron, ¿no? Sí. Me ocurre que viéndolos de ese lado también se puede... Sí, en general... está bien lo que vos decís, pero en general los juicios siempre son, en definitiva, los que nos llevan a lograr ciertos resultados o no, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que te digo, di el ejemplo del dinero, porque me acordé de un caso de una empresa donde me llamaron para intervenir y donde después de 10 años de ser un excelente vendedor, a un vendedor lo ponen como jefe de ventas y lo que me dicen es, fíjate qué pasa porque perdimos un excelente vendedor y ganamos un pésimo jefe de ventas. Cuando yo lo entrevisto a esta persona, él me cuenta que y acá viene el juicio, si querés llamarlo juicio, que ni el padre ni el abuelo, ningún hombre de su familia, de su sistema familiar,
pudo progresar. Seguramente es un juicio, seguramente por ahí cada uno de ellos, de este abuelo y de este padre, ¿sí? Por ahí en sus vidas se sintieron que progresaron, pero es lo que a él le llega, ¿sí? A él le llega como transmisión. Entonces lo que se hace es justamente este ejercicio como para decir, me permito yo progresar, sintiendo que ustedes no pudieron, y hasta puedo dedicárselos esto, en honor a ustedes. ¿Sí? Las familias se van contando determinadas cuestiones, que son todos juicios. Cuando el abuelo llegó de España en el barco, venía con una tristeza y venía con una mano atrás y una adelante, son todos juicios. Pero digamos que lo que se va transmitiendo son justamente estos juicios. No le quita valor por ser juicio, ¿eh? Entiendo, sí. Okay. Gracias, Carlos. ¿Vamos con una más? Hello. Sí. Hello. Yo tenía una preguntita más. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Marcelo, yo me anoté al principio de todo que hablaste y empezaste, ¿no? De tu disertación con la autonomía del ser humano. Sí. Hablaste de esto, ¿no? ¿Cierto? Del poder elegido. Y donde uno separa el ser adulto. Sí. ¿A qué definimos como autonomía del ser humano parados en el ser adulto? ¿Cuándo somos seres adultos? ¿Un adolescente no tiene autonomía de ser humano? Bueno. Bien. Esto está basado en un tipo de terapia que se llama terapia transaccional, ¿sí? Que divide el estado del ser humano en tres. En el ser niño, en el ser adulto y en el ser padre. Cuando yo me refiero al ser adulto, me refiero desde este lugar, donde muchas veces, cuando alguien viene a mi consulta y me dice, no puedo tomar una decisión, no se puede tomar una decisión porque los únicos que tomamos decisiones somos cuando estamos en el estado del adulto. Cuando estamos en el estado del niño, los niños no toman decisiones. Entonces lo que trabajamos, los terapeutas, los coaches, es llevarlo al coachee al estado del adulto. ¿Sí? Cuando muchas veces, bueno, no tenemos mucho tiempo para desarrollar todo lo que me encantaría desarrollar, pero cuando muchas veces alguien viene a consulta diciendo, ¡ay, no sabes lo que me pasó! No sabes lo que me... Yo lo que primero digo es, ¿qué edad estás teniendo ahí? ¿Sí? Y te dicen, 5 o 6 años. Bueno, entonces vamos a ejercitar, pararte desde el lugar, desde los años que vos tenés ahora. O cuando me dicen, no puedo tomar una decisión. No es que no, la decisión siempre en general está tomada. Uno no puede tomar la decisión porque hay una pelea del niño temeroso. Por ejemplo, ya la decisión de separarse uno la tiene, por ejemplo. Pero está este miedo del niño, ¿sí? Que hace, o del padre que le está diciendo cómo te vas a separar, los chicos, la familia, y el niño que dice, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar solo el resto de tu vida? O lo mismo con cambiar de trabajo, por ejemplo. Pero la decisión uno la tiene. Es esta pelea entre el niño y el padre que no permite que el adulto salga, y como decimos, la autonomía es del adulto que decide. Un niño no toma decisiones. ¿Se entiende? Entonces, el adolescente que vos decís también tiene su estado niño, su estado adulto y su estado padre. Los niños no. ¿Te quedó claro más o menos? Bien. Sí, gracias. ¿Una más? Ana, ¿te parece? Ok. Última pregunta. Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, María Lorena. Sí. Hoy decías que el no tomar al padre era lo que nos influía o nos impactaba en los proyectos. ¿Y qué sería si uno no toma a la madre? ¿En qué nos influye?
nos influye en la abundancia económica, por eso muchas veces uno puede, por ejemplo, tomar al padre y no a la madre, y son las veces que podemos proyectar y llevar a cabo nuestros proyectos, porque tenemos la fuerza del padre, de haber tomado al padre, pero no nos da abundancia económica. El tomar a la madre es tener abundancia económica, tener buenos amores de pareja, tener buena salud física y tener sintonía con la vida, básicamente. A ver, madre igual vida igual amor. No tomo una madre, me cuesta tomar la vida me resulta muy pesada, me cuesta los amores. Gracias. A vos. Bueno, gente. Sí, Ana. Marce, acá preguntan si podrías recomendar algún libro de Bert Hellinger. Sí. Para empezar a leer algo de Bert Hellinger, se me ocurre que pueden empezar con El Manantial. Es un libro divino. Yo, Ana, lo tengo en formato digital. Si querés, te lo puedo mandar a vos. Y si no sé si tienen acceso la gente. Sí, yo los comparto después, porque tenemos los mails de todos. Podemos compartir por ahí. ¿Sí? O sea, yo te lo mando a vos y lo comparten, está en formato digital, es un libro hermosísimo para empezar a conectarse con la teoría sistémica, con esta mirada sistémica, y ojalá que si lo de hoy sirvió para, como, no sé, como, ¿cómo se dice? Inspiración, para que puedan seguir investigando sobre esto y meterse, yo ya me doy por hecho. Fue un placer. Marcelo, y sobre la fuerza del amor. Marcelo, y sobre la fuerza del amor. Sobre la fuerza del amor. Sobre la fuerza del amor. Bueno, ahí Bert Hellinger en ese libro va a hablar de los órdenes del amor. Hay un libro de Brigitte Champetier, otra maestra mía que es divina, que se llama Las fuerzas del amor. Ese no sé si lo tengo en formato digital, si lo tengo lo busco y se los mando también. Pero si no, traten de conseguirlo porque es divino. Bueno, Marcelo, realmente excelente. No tengo palabra para agradecerte y a todos los que participaron. Y si querés compartir algún curso, algo que quieras. Yo les comento algo que por ahí les puede interesar. Yo todos los años hago un camino que se llama El Camino de la Felicidad, ¿sí? El Camino de la Felicidad es un título que la verdad que no se iba a llamar así, pero acá hay muchos que conocen uno que fue mi diseñador gráfico, que se llama Sebastián. Sebastián lo único que puede mover es un dedo, vive en Rosario. Y cuando yo le digo, Sebastián, quiero diseñar un taller que son 7 encuentros, que se va a llamar El Camino, él me empieza a pasar gráficas y dice El Camino de la Felicidad. Y a mí me sonaba tipo las iglesias brasileras, ¿viste? Tú puedes encontrar la luz, ¿no? Y me dice, esto se tiene que llamar así porque a partir de lo que yo fui aprendiendo de vos, fue lo que vos me marcaste, que es el camino de la felicidad. Así que, como lo dijo Sebas, ya quedó el camino de la felicidad. Bueno, el camino de la felicidad tiene que ver con 7 encuentros anuales que son independientes uno del otro, pero que si uno hace los 7 encuentros, si son coach, reciben un postítulo que es el de coaching sistémico, donde son independientes porque en cada tema, ¿sí? Se va abordando diferentes temáticas. Por ejemplo, el buen amor en la pareja, por ejemplo, salud y enfermedad, por ejemplo, este 31 de octubre, ya vamos a ir por el 6º encuentro, falta uno más, pero lo pueden hacer y después completar el año que viene los otros. Este 31 de octubre hacemos todo lo que es empresas, organizaciones, proyectos. Vamos a hablar de cómo es la mirada sistémica apuntado a empresas, donde también vamos a hablar mucho de las empresas familiares, porque son 2 sistemas que se unen. Y después pueden completar, y el último encuentro, que es en noviembre, vamos a hablar del arte de la ayuda, porque también el ayudar es bárbaro, pero hay que saber cómo ayudar con menor costo posible. Así que, bueno, a los que les interese pueden... Si quieren, ahora les dejo el teléfono de Ale, que es mi asistente, como para que le pidan a ella información. Les dejo el celular de ella por escrito. ¿Sí les parece? Sí. Y por favor, Marcelo, gracias a todos por acompañarnos y
les seguiremos invitando para otra jornada. Gracias y un aplauso a Marcelo. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias, Muchas Marce. Ahora le dejo el celular acá. Pasa el teléfono. Sí. Felicitaciones, Ana, muy bueno el encuentro. Felicitaciones a toda la Gracias. delegación Corrientes. Ah, no, espere que está en privado esto. Soy un señor mayor, entonces esto de las cosas... Bueno, acá el chat dice Acá. excelente, sos un amor, genio total, excelente. Dictalo, Marce, dictalo, yo lo escribo. Ah, bueno, es Alejandra Melo, es mi asistente, es 11 3776 4887. 11 3776 4887. Es el Excelente. celular de Alejandra Melo. Le escriben a ella, divina, le van a pasar toda la información, todo lo que se trata y todo eso. Marcelo, ¿tenés Instagram? Sí, Marcelo Broski, @Marcelo Broski. Me pueden buscar por las redes si me quieren hacer alguna consulta, bienvenido sea. Si tengo, lo único, ténganme paciencia en las respuestas. Genial. Bueno, Gracias. chao. Gracias a todos. Hola a todos, un placer. Gracias. Chao. Divino, Gracias. divino, gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Marce. Gracias.